Casos inversos de ángulos. Se trata de dibujar en este vídeo una recta R que forme un ángulo determinado con otra dada S y que se corte en el punto V. Como vimos en anteriores vídeos, lo que vamos a hacer es tener en cuenta que para dibujar rectas que formen un ángulo determinado con otra, son generatrices de un cono de revolución cuyo ángulo en el vértice sea el ángulo dado, alfa, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta otros conceptos como que se forma aquí un triángulo rectángulo en el vértice de la base del cono, cuyo ángulo en el vértice son alfa grados, y tenemos que calcular generalmente la incógnita de ese triángulo rectángulo es el radio. Si vemos ahí, ese radio pertenece a la base de un cono de revolución que se encuentra en un plano perpendicular al eje del cono, a ese, como vemos ahí, ese triángulo rectángulo. Pues bien, se trata de dibujar el triángulo rectángulo, de modo que, yéndonos a la proyección 2D, a la planta, en el papel, vamos a dibujar un cono de revolución cuyo vértice sea V. Vamos a darle un valor cualquiera, por ejemplo, activamos el ordón, vamos a dibujar el triángulo rectángulo, que es un triángulo geométrico plano. Vamos a dibujar con la altura del cono, vamos a decir que esa es la altura, y como sabemos que es recto, pues damos un valor cualquiera al cateto que tenemos aquí, el triángulo rectángulo. Y ahora vamos a montar la hipotenusa de forma que forme 30 grados, que es el dato del ejercicio, por ejemplo, 30 grados con el eje del cono. Entonces lo que vamos a hacer es copiar ese elemento, lo copiamos sobre sí mismo, y luego lo vamos a girar con la orden girar ese elemento, nos pide el punto de giro, que es ese, y vamos a decirle que queremos que gire 30 grados. Ahí el ángulo que forma son 30 grados, y vamos a cerrar el triángulo rectángulo con la orden empalme de estos dos elementos, el cateto menor y la hipotenusa. Ahora ya tenemos montado el triángulo rectángulo y ya sabemos un dato importantísimo, que es el radio de la base del cono. Ahora ni más ni menos se trata de montar tridimensionalmente ese cono de revolución cuya altura es, no vamos a 3D, ese cono de revolución cuya altura o eje del cono es la recta S y cuyo vértice es el punto V. Lo que vamos a hacer es dibujar el cono de revolución. En primer lugar debemos saber y montar la altura del cono. La altura del cono, ¿cuánto es este valor? Con la orden distancia, medimos la distancia que hay desde ese punto a ese punto, nos acercamos para verlo y vemos que el valor es de 25. Y la base del cono, tomando datos que estamos contando aquí, es 14,43. 25 la altura del cono y la base 14,43. Vamos a montar ese triángulo rectángulo y el cono de revolución en el espacio tridimensional directamente. Vamos a dibujar el eje del cono coincidiendo con ese, sabiendo que tenemos que dibujar una línea que parta por este punto y desactivando la orden orto, con ese punto sin movernos tecleamos la altura del cono, que hemos dicho que era 25. Ahí la vemos, 25 la altura del cono, y le damos intro y acabamos de dibujar ese elemento que cambió sus propiedades, por ejemplo el grosor, el tipo de línea trazos .2 y el color también, que es el eje del cono de revolución. Y ahora la base del cono de revolución la tenemos que dibujar perpendicularmente a ese eje. ¿Cómo lo hacemos? Con una orden importante que ya conocemos, cambiando el SCP. Vamos a cambiar el SCP de modo que el eje Z coincida con el eje, con la recta S, con el eje S que estamos viendo ahí. ¿Lo vemos ahí? ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. A ver, vale, pues lo vamos a poner así. Y haciendo coincidir el eje Z con el SCP coincidente, pues vamos a poder dibujar la base del cono perpendicular, porque el plano XY se va a quedar perpendicular al eje S, al eje Z. Pues nos vamos al SCP, vector Z, le decimos que primer punto aquí y segundo punto ahí, y ahora dibujamos la base del cono perpendicular, que nos la va a dar directamente con la orden círculo de AutoCAD, centro este punto y con el valor que hemos memorizado, que era 14,43, que lo tenemos ahí, pero lo tecleamos por si acaso no, ya lo tecleamos, ¿vale? Y esa es la base del cono.
El cono de revolución queda definido por su base, centro es ese punto, la base, el radio de la base 1443 y cuyo vértice sería pues el punto V. Si ahora cambiamos las propiedades, por ejemplo damos color amarillo, tipo de línea continua, un grosor, cualquier generatriz de ese cono como la que voy a dibujar y el vértice es solución del ejercicio, como esta también. Si repetimos podemos dibujar infinitas rectas, toda generatriz del cono de revolución que va a pasar por que van a formar parte, que son generatrices del cono de revolución que vemos ahí, ¿vale? Y luego entre todas esas soluciones que hemos dibujado posibles rectas R, elegir alguna que sea apropiada, ¿vale? Pues este es el